buenas noches. Qué bonito verlos de nuevo por aquí. Bueno, una historia paranormal. En mi familia existía una tradición que se inició en la finca de los bisabuelos y tatarabuelos, épocas en las cuales yo aún no existía, obviamente. Aquella tradición era normal para la mente de un niño, ya que la familia tenía que estar muy unida y así tú salieras del pueblo donde se encontraba la finca. Siempre había un día en el cual tenías que estar sí o sí en la finca para conmemorar ese día. Aquella celebración estaba llena de comida, bailes y bueno, otra cantidad de cosas que yo de niño no entendía. Así que me acostumbré a ella. En aquel día en específico había que llevar una muñeca de trapo, de porcelana, de lo que sea, pero tenía que ser una muñeca. Bueno, en realidad no importaba si fuese de género femenino o masculino, pero tenía que ser una muñeca. Con el tiempo, con el avance y con la calidad económica de la familia, la muñeca iba mejorando en su aspecto, obviamente. Así que los abuelos que yo conocí en aquella finca tenían una gran colección de muñecos y muñecas de trapo, unos mejores vestidos, pero eran una gran cantidad. Cuando jugaba con mis primos en aquella finca, a veces sentía que aquellos muñecos me observaban. Una vez, mientras jugaba a las escondidas, tenía que encontrar un lugar donde nadie pudiera encontrarme. Y ese lugar era el cuarto de las muñecas. Era como una segunda sala, pero casi nadie visitaba aquel lugar. No sé por qué. Uno de niño simplemente es curioso y no le importa nada casi. Ninguno de mis primos fue a esconderse al cuarto de las muñecas. Así que tomé la decisión. Sería el mejor lugar para esconderme. Así que rápidamente corrí hasta el lugar. Escuchaba a mis primos esconderse en otros. Y entonces comencé a escuchar la voz de mi primo. 1, 2, 3 por Juan. 1, 2, 3 por Elizabeth. Uno a uno iban apareciendo. Y yo feliz porque nadie me buscaba en el cuarto de los muñecos. ¿Dónde me escondí? Deberán imaginarse. Era un lugar con tantos muñecos, pero organizado en estantes. Mi plan era meterme entre los muñecos más grandes. Así pasaría desapercibido. Habían varios, del tamaño de un niño, claro. Tal vez no tan grande, pero iba a funcionar. Así que a uno de ellos le robé su pequeña gorra y me la coloqué. Tomé un poco de polvo y lo coloqué en mis mejillas para simular que era un muñeco. Hice campo en medio de dos de ellos y ahí me quedé sentado. El tiempo pasaba, no me encontraban. Pasó tanto tiempo que me aburrí y entonces intenté levantarme, brincar de la estantería, pero algo curioso sucedió en aquel momento. Mi cuerpo dejó de funcionar. No podía mover mis piernas, mis brazos o mi cabeza. Lo único que podía mover eran mis ojos. Para cuando me di cuenta, ya no podía parpadear. Mis ojos estaban resecos, pero podía moverlos. ¿Qué está pasando?, pensé. ¿Mi cuerpo acaso se paralizó por tanto esperar aquí sentado? Yo era un niño y no entendía lo que sucedía. Comencé a desesperarme, comencé a sentirme mal. Intenté gritar, pero era como que estos se ahogaran en el aire. Mis pensamientos comenzaron a tomar importancia, ya que mi lengua no articulaba palabra alguna. No podía moverme. Y entonces comencé a llorar. Sentía como las lágrimas recorrían mi cara. ¿Por qué lloras?, se escuchó una voz de una niña. No reconocía esa voz. No era alguna que perteneciera a una prima, pero yo no podía responder con mis labios y mi lengua. Entonces contesté, es que no me puedo mover. Comencé a escuchar risillas del otro lado. Eso le pasa por jugar a las escondidas, dijo un niño que tampoco conocía. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté. Nadie contestaba, simplemente reían. Comencé a asustarme. Obviamente, tal vez esto es una pesadilla, pensé. No dejaba de llorar. Y entonces sentí un jalón de cabello. Ya devuélveme mi gorra y lárgate de aquí. Para cuando eso sucedió, de inmediato sentí que mis ojos se abrieron. Caí al suelo. Volteé a ver y puedo jurarles que todos los muñecos estaban mirándome. Sin pensarlo
2 veces me levanté del suelo y comencé a correr. Tal vez me quedé dormido. Fue lo único que le dio coherencia a aquella situación. Mi madre miró cómo mi piel estaba completamente pálida. Estaba muy asustado. ¿Qué te pasó?, me pregunta mi madre. Pero yo era un niño valiente, claro. No iba a contarle que me había asustado un montón de muñecos. Le dije que nada, que solo me dolía el estómago por comer muchos dulces. De inmediato me tomó del brazo enojada y me llevó hasta la cocina, donde la abuela. Mire a este, se ha enfermado por comer tantos dulces. La abuela me volteó a ver. No te preocupes, yo le daré un remedio. La abuela hizo una oración en mi oído. Bueno, era de esperarse. Era gitana, al igual que el resto de la familia, pero una familia retirada de sus culturas. Culturas que mantenía la abuela, claro. Entre ellas, la de regalar muñecos. Me dio un poco de agua, tomó un huevo y comenzó a pasarlo por todo mi cuerpo, acompañado de algunas palabras que yo no entendía. Después tomó un tabaco y comenzó a fumarlo y a soplarme el humo. Ay, muchachito, no hay que robarle o quitarle las cosas a quien no puede moverse. Fue lo que la abuela me dijo. Yo no entendía lo que había pasado. Yo no entendía lo que me había querido decir la abuela. Al día siguiente, la abuela se acercó a mí y me regaló una gorra. Ten, para que no le estés quitando las cosas a los niños. Mi cuerpo se heló por completo. ¿Alguna vez la piel se te ha puesto de gallina? Pues así fue como todo mi cuerpo se sintió, pues había entendido que la abuela se comunicaba de alguna forma con los muñecos. ¿O por qué razón me regalaría una gorra? Yo recibí la gorra y le dije: muchas gracias, abuela. No volveré a quitarle nada a los niños. Así que se fue. Dejé de ir al cuarto de los muñecos y tal vez había entendido por qué mis primos tampoco lo hacían. Pero yo aún tenía la duda, así que les pregunté. Todos y cada uno de ellos negaban cualquier tipo de evento paranormal, pero yo podía notar en sus rostros el miedo. Ni siquiera el primo más grande, aquel que nos molestaba todo con cuentos de terror y miedo, se atrevió a decir algo. Simplemente guardó silencio e intentó desviar el tema, insinuando que uno de los primos tenía novia. Todos comenzaron a reír, así que el tema simplemente se olvidó. Ya sabía yo que aquel cuarto era extraño. Era tan extraño que ni siquiera los adultos intentaban ir hasta ese lugar. Me di cuenta de una tía que preguntaba por la escoba de la casa, ¿dónde se encontraba? Entonces la abuela dijo: oh, la dejé en el cuarto de los muñecos. Ahí está por si quieres ir a traerla y limpiar tu habitación. Se sintió por un momento un silencio. Oh, dijo la tía, sí, iré luego. Era evidente que no quería ir. ¿Qué pasaba en esa habitación, en ese lugar tan grande, amplio y que nadie quería visitar? No entendía por qué, pues ellos eran quienes regalaban los muñecos. Era una duda que me mantenía bastante intrigado. ¿Acaso fue una pesadilla? Juraría haber escuchado a los muñecos. Juraría haber visto sus ojos moviéndose hacia mi dirección, observándome. ¿Saben lo que es que un objeto inanimado que tenga ojos y forma de niño o niña mueva sus ojos para mirarte, o que simplemente te hable? Eso, mis amigos, es muy tenebroso. Los años pasaron y obviamente yo fui creciendo hasta convertirme en un adolescente. Como siempre, había que llegar aquel día donde la abuela, que ya estaba muy viejecita, para hacerle el obsequio de los muñecos. Entonces le pregunté a mi madre, ¿de dónde viene esta tradición? ¿Y por qué le gusta tanto los muñecos a la abuela? Dijo mi madre con un suspiro. Como temía que preguntaras esto. Pero es una tradición familiar de hace mucho, mucho tiempo. Es una tradición que ni siquiera nosotros quisiéramos conocer, y por eso evitamos preguntar tanto. La abuela no lo sabe, pero sus hijos hemos decidido que esta tradición se vaya perdiendo en el tiempo. Es lo mejor para todos. ¿Pero en qué consiste?, le pregunté. Ella no quería contarme, pero se vio obligada a hacerlo, ya que al parecer también hace parte de la tradición, ya que está llena la familia de historias y todo este tipo de situaciones esotéricas, como agüeros y este tipo
Mi madre no me había criado de esa forma, pero ahora iba a entender por qué. Así que todo comenzó hace mucho, mucho tiempo, cuando la familia migró de otros lugares, ya que se supone los gitanos no tienen hogar, son hijos del mundo. Hay un gitano en todo el mundo, o no solo uno, sino muchos que han recorrido todo el planeta, recopilando historias, recopilando magia, entre otras cosas que pueden llegar a ser muy tenebrosas. Se supone que la familia tuvo un acercamiento con un demonio mientras recorrían los caminos antiguos del mundo, cuando los demonios aún podían pisar la tierra, cuando las guerras eran brutales. La familia necesitaba sobrevivir. Un ejército encontró a esta pequeña comunidad, arrebatándoles la vida de forma indiscriminada. Y no les bastó con asesinar a los adultos, sino también con los pequeños. A las mujeres, bueno, las usaron de formas horribles, desde tomar sus cuerpos para saciar su sed voraz de placer, hasta para la esclavitud. Y no solo eso, sino para satisfacer sus retorcidas mentes con el sufrimiento de ellas. Pero una, que se supone que era la más valiente, nuestra ancestra, de la ira, de la rabia, simplemente concentró sus pensamientos e invocó a uno de los demonios más poderosos y temibles de aquella época. Su nombre es impronunciable, está prohibido, pues se dice que es muy ambicioso. Se dice que es un demonio al cual puedes invocar de forma muy fácil. Ella lo hizo y él acudió. ¿Por qué lloras, pequeña? ¿Por qué sufres tanto? Yo podría sanarte, podría darte todo lo que quieres, a cambio, claro, de un trato. Aquella mujer le ofreció su alma, pero el demonio no dejó de reír. No puedes entregarme algo que no te pertenece. Además, ¿yo qué voy a hacer con un alma? No, tú me darás un hijo, un pequeño, no nacido. Pero ¿cómo puedo hacer eso?, dijo la mujer. El demonio, de entre la oscuridad, se asomó un poco al vientre de la mujer. Ahí fue cuando ella logró ver algo. Su cabeza era enorme y oscura, y los ojos abundaban en su frente y en sus costados. Todos los ojos se concentraban en el vientre. Pudo notar cómo su enorme oreja puntiaguda escuchaba dentro de la mujer. Oh, qué lástima. No hay nada ahí dentro. Pero si mañana vuelves, tal vez, con un pequeño ahí dentro, podríamos hacer un trato. La mujer había entendido, y así que lo hizo. Regresó a su comunidad llena de enfermos y desgraciados soldados que en cualquier oportunidad aprovecharían a la mujer. Y así fue como sucedió. Un sinfín de hombres abusaron de la joven. Entre llantos y dolor, sentía un pequeñísimo placer de odio, pues sabría que el demonio cumpliría su palabra. En la noche siguiente, la mujer regresó en busca del demonio y el demonio acudió. De nuevo, escuchando su vientre. Ahora sí escucho algo ahí. Muy bien, mujer. En 5 meses deberás regresar y el trato podrá continuar. ¿Aceptas?, preguntó el demonio, y obviamente la mujer aceptó. Al día siguiente, algo había descuartizado y arrancado la cabeza de todos y cada uno de los soldados. Y no solo eso, sino también de los esposos de las mujeres, hombres gitanos que no habían hecho ningún daño a nadie. Todas se entristecieron y todas aborrecieron a la mujer, pues sabían que esto era obra de un demonio. Lentamente los gitanos fueron excluyendo a la mujer, que estaba embarazada. Muchos hijos bastardos habían en la comunidad, hijos de tiranos. Sin embargo, eran hijos y había que cuidarlos. Pasaron los 5 meses. La mujer sabía que tenía que regresar. El demonio ansioso la estuvo esperando.
Muy bien. Vienes a cumplir el trato, ¿verdad? La mujer, enojada, le dijo, el trato era acabar con aquellos que nos hacían sufrir, pero tú mataste a todos los hombres. Un trato es un trato, dijo el demonio. ¿Acaso vienes a romperlo? La mujer no era tonta. He venido aquí a cumplir el trato, pero no va a ser igual siempre. Tú me engañaste. Entonces el demonio se enojó. No sabes lo que haces, mujer. Así que la mujer se dio vuelta y regresó a su pueblo. Tendrás a tu hijo, pero no en 5 meses. El demonio se enojó tanto que el día siguiente encontraron a todos los niños muertos, desahuciados, con una mirada aterradora, como si hubiesen visto a un demonio. Todos se enfadaron con la mujer y sabían que ella era la culpable. Ella no podía entender por qué razón estaba causando tanto daño, así que desconsolada, regresó con mucha ira donde el demonio. Llévate al hijo, llévatelo y no hagas más daño a mi comunidad. El demonio, desenfrenado, riendo, pobre pequeña. Pobre pequeña. El demonio rápidamente sacó al pequeño del vientre, un pequeño cuerpo formado, y el demonio simplemente se lo engulló. Muy bien, cada generación a partir de ahora que provenga de ti tendrá que ofrendarme a un hijo no nacido. De lo contrario, acabaré con todo tu linaje. Todo el linaje será destruido, como lo que acabas de ver en tu comunidad. Y así fue. Después de todo, la mujer fue excluida y comenzó simplemente a crecer su familia como una persona normal. Tuvo hijos y sus hijos también tuvieron hijos, pero aquella mujer, a cada hijo que nacía, le obsequiaba un muñeco de trapo. Cuídalo como si fuera tu hijo. Tal vez así logremos engañar al demonio. Cada hijo tenía una maldición. Solo uno, un hijo o una hija, quedaba embarazada, pero el pequeño moría al nacer. Aquel pequeño tenía que ser entregado al demonio. Demonio que habitaba cerca de las tierras donde aquella gitana había construido su pequeña casa, que con el tiempo se había convertido en una enorme finca. Por sus hijos, claro, y también por sus muñecos, ya que cada muñeco representaba la pérdida de uno de sus nietos. La fecha que se escogió fue aquella en la que ella tuvo que entregar a su pequeño. Pasado el tiempo, cada hijo que perdía un bebé como obsequio le llevaba un muñeco a la abuela y ella simplemente lo posaba en su estantería, pues decía que ahí estaría a salvo su alma, pues el demonio no podría ver interés en un muñeco de trapo. La costumbre se fue modificando. Ya no era un solo muñeco el que se obsequiaba, sino que todos los hijos entregaban uno, pues entre más muñecos la confusión para el demonio sería mayor. Y el día en el cual el demonio no recibiera aquel hijo no nacido, regresaría, pero esta vez encontraría un montón de muñecos, a quienes obviamente no les podría hacer daño. ¿Y el demonio alguna vez volvió? Le pregunté a mi madre cuando contaba la historia. Bueno, los muñecos aún están ahí. Al parecer, aquella costumbre ha funcionado. Fue entonces cuando revisé la maleta de mi mamá y ahí había una muñeca. ¿Ya llevas tu muñeca entonces? Así es. Y afortunadamente, solo es una muñeca. Entonces comprendí algo. Alguien de la familia había perdido un bebé. ¿Quién me preguntaba? Mis primos aún estaban jóvenes como para tener hijos. Y entonces me di cuenta de una tía que estaba muy triste, con su vestido negro, de luto al parecer. Ya estaba adolescente como para entender la situación. Nunca me había percatado de eso. Fue la única que entregó a un muñeco envuelto en sábanas. Mi sangre, mi piel, de
nuevo de gallina. Mis pensamientos simplemente dijeron: ese no es un muñeco, pero de inmediato los opaqué, diciendo que sí lo era. Decidí no preguntarme nada más. La abuela ya estaba muriendo, tal vez, aunque duraría algunos años. Yo no me atrevía a preguntarle nada a la abuela, y una gran cantidad de muñecos se sumaron a la habitación, pues esta era más amplia, más de lo que yo recordaba. Se preguntarán si volví a aquel lugar. Bueno, lo hice, solo. Era como un funeral, como un velatorio donde nadie quiere estar. Y así era. Es un silencio incómodo. No huele mal, más bien huele a telas, pero uno se siente observado. Siendo adolescente, me quedé mirando, uno a uno, los muñecos. Les puedo jurar que mientras enfocaba la mirada en uno, sentía que otro me estaba viendo y siguiendo con la mirada. Cada vez que pasaba por ahí, escuchaba risillas, jugueteando. Siempre me decía: es uno de mis primos que está jugando por ahí. Es una familia numerosa y nunca se deja de tener hijos. Pasaron los años y yo ya era un poco más maduro. La abuela estaba en sus últimos días. Todos la visitamos. No en un día que era de visita, como el día en el que se entregaba los muñecos, claro. Todos hicieron una reunión. Solamente los hijos, no los nietos. Pero yo tenía que escuchar. En aquella reunión se mencionaba quién va a vivir en la casa, pero nadie quería responder. Eso se sabrá en el testamento de la abuela, dijo mi madre. Podía notar el nerviosismo de todos. Era muy interesante. La abuela murió. Algo muy triste para la familia. Todo tenía que seguir como en la familia. Fue enterrada en el patio de la finca, un terreno enorme. El dinero no faltaba, eso sí, los terrenos eran inmensos. Entonces vi a mi madre preocupada. Llegó con la noticia de que ella había heredado la finca y que de ahora en adelante tenía que vivir en ella. Obviamente, junto a sus hijos y mi padre. A mi padre no le parecía. Él siempre fue un hombre de ciudad, pero amaba mucho a mi madre. Eso sí, y el amor pudo más. Claro, con el tiempo nos mudamos ahí. Mi madre me encargaba siempre limpiar aquel cuarto de los muñecos. Yo lo hacía con recelo, pero lo hacía en silencio. Me colocaba los audífonos, escuchaba un poco de metal y así el día pasaba tranquilo cuando era hora de limpiar ese lugar. Era un lugar un poco tenebroso. No dejabas de sentirte observado. Pensé que la tradición iba a terminar, pero no. Pasó un año y todos regresaron ofrendando sus muñecos. Pero un tío le pasó a mi madre de nuevo un muñeco en sábanas y ella comenzó a temblar. Mi padre se acercó, la abrazó. Pude notar con sus labios cómo le dijo: tranquila, yo estaré aquí contigo. El día terminó, pero entonces mi madre se levantó. En la noche yo estaba escuchando música en el balcón. Pude ver cómo salió por la puerta trasera, llevando algo entre sus brazos. Se perdió entre los árboles. Yo no supe a dónde fue. Después de una hora regresó. Podía verla un poco descolocada, pero estaba sana y salva. Al día siguiente no la vi en todo el día. Mi padre me dijo que había tomado un resfriado. Así que bueno, tal vez estaba enferma y no quería contagiarnos, pensé. Toda la familia simplemente se fue. Al día siguiente mi madre ya estaba bien. A mi padre le subieron el sueldo. Mi madre se ganó la lotería. Todo el año fue muy próspero para mí, para mi familia y para el resto. Pero había algo diferente en mi madre. No sé por qué, pero comencé a ver la actitud como cambiaba. Todos comenzaron a tratarla diferente, con respeto, pero al parecer era miedo. Era como si supiera cosas. Un día entró a mi habitación y bueno, encontró una serie de sustancias que yo usaba para entretenerme. No le había contado a nadie de eso. Me abofeteó y me dijo que no quería que hiciera eso.
y otros detalles que yo no entendía. A veces la miraba hablando sola. No estaba loca. Era una persona muy cuerda. Llegó otro año. Llegaron los muñecos. Lo mismo de siempre. Pero esta vez había tomado la decisión de seguir a mi madre si volvía a salir por el patio. Y así fue. Comencé a seguirla. Se adentró en el bosque para llegar a una cueva. Ahí ingresó. Yo no sabía lo que sucedía, así que lentamente me acerqué para observarla. Allí adentro, ella colocó su linterna en un costado, se paró frente a algo y justo ahí comenzó a hablar. Comenzó a dirigirse a algo que al parecer era más grande que ella, pues su cabeza estaba completamente hacia arriba. Y entonces, de entre las sombras, aparece una enorme cabeza llena de ojos. Todos se concentran en el bulto que mi madre lleva. Coloca lentamente su oído. Y una enorme mano se asoma de entre las sombras y toma el bulto. Mientras lo levanta, las sábanas simplemente se descuelgan para revelar el pequeño cuerpo de un bebé. Es increíble, pues cuando la mano toma el cuerpo, todo este toma una tonalidad gris. Puedo ver cómo lo lleva hasta su cara. Abre su boca, pues una infinidad de dientes pequeños y afilados se revelan. Y ahí la criatura lo engulle. Creo que por un momento dejé de respirar. Creo que por un momento imaginé la situación de mi madre. Muy bien, dijo el demonio. Era raro, no se escuchaba como una voz, sino más bien un eco en tu mente. Tal vez era el eco de la cueva, pensé, pero era diferente. Nos veremos el próximo año y disfruta de tus beneficios. Mi madre se arrodilló y agradeció. Nunca había visto a mi madre, la enfadosa, la regañona, arrodillarse ante alguien o algo. Tenía que moverme rápido. Y entonces de nuevo la voz dijo: «Oh, qué bueno que tu hijo ha estado observando, pues es afortunado, ya que él me entregará uno de sus hijos cuando sea el momento». Rápidamente mi madre volteó a ver, mirando mi rostro pálido como un papel. «¡No!», gritó. Rápidamente se dirigió hacia mí y me dio una bofetada para que reaccionara. Me tomó del brazo para decirme: «¿Qué has hecho?». Aquella noche entendí muchas cosas acerca de mi familia y el por qué todos disfrutan de una buena vida. Ya fueron años de eso. Yo me enamoré y me acabo de enterar de que voy a ser padre, pues sé cuál es el futuro que le espera a mi hijo. ¿Saben? Es triste. Ni siquiera el saber que mi familia tendrá una buena posición económica me hace sentir mejor, pues sé que mi hijo pagará el precio. Y lo sé porque el demonio me lo dijo. Ya tiene 3 meses de embarazo mi esposa. Ella aún no lo sabe. No sabe que el bebé no será suyo, pues ya tiene un padre, pues este será un hijo no nacido. Y sí, ya tengo el muñeco que le llevaré a mi madre. Y este será de carne y hueso. Espero que nunca pasen por algo similar. Pero bueno, hay que completar el trato, pues de no hacerlo, posiblemente este demonio venga por las cabezas de todos. Fin. Espero que les haya gustado la historia. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por escuchar la historia. Sueñen bonito. Ojalá y no sea con demonios ni muñecos. O si tienes un muñeco, ojalá no te observe en las noches. Quién sabe, tal vez sea el alma de un niño no nacido intentando refugiarse en tu muñeco favorito. Un abrazo para todos.